programa de producción independiente con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Amanecer 101.9 FM no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa. La responsabilidad es de quienes conducen el mismo. Conocer a Dios a través de una relación personal con Él es la mayor recompensa que puedes tener. Si quieres mejorar tu relación con Dios, sintoniza Entre tú y Dios, trazando la ruta de tu salvación, todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, moderado por Gino Becerra Cuevas. Entre tú y Dios, por Amanecer 101.9 FM, más cerca de ti. El tema de hoy es, como lo habíamos dicho fue hace bastante tiempo, de verdad que no se había retomado el tema, pero es sobre las lunas rojas o las profecías de lunas rojas. Eso es un fenómeno que se cumple con unas profecías bíblicas que están en varios libros de la Biblia. Por ejemplo, en el Salmo 104:19 dice, hizo la luna para marcar los tiempos. En Lucas 21:25 habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas. En Mateo 24:29 tenemos el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Y también tenemos en Hechos 2:20, dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Eso es un detalle, ¿no? Y antes de que llegue el día grande del Señor. Entonces, estos eventos, tienen alguna significación y para eso tenemos aquí a mi hermano Héctor González. Vamos a empezar a conversar sobre estas manifestaciones que evidentemente ya les acabo de leer que aparecen en la Biblia, pero que muchas personas tergiversan el asunto o le dan otro enfoque. Entonces, que más o menos vamos a introducir. O las ignoran. Mucha gente que no, correcto, no ha examinado a profundidad este tema. No le dan importancia. Entonces, mi hermano, ¿qué significa entonces estas manifestaciones en el cielo? Bien, así como tú muy bien lo has señalado, las lunas rojas son unos eventos que se realizan en el firmamento, pues en la bóveda celeste. Son fenómenos astronómicos que están enviando un mensaje a la humanidad. Es una manera de Dios hablar. La Biblia nos dice que Dios en otros tiempos nos había hablado por los profetas y de muchas maneras. En tiempos antiguos el cielo era como una carta abierta y la gente podía entender, adoptar un conocimiento de las cosas de Dios, porque no había mucha profundidad, mucha luz en las escrituras. Es más, hasta ni siquiera habían aparecido parte de las escrituras. No todo el mundo tenía acceso, ¿no? Exacto. O sea que eso estaba también reservadito. Bien, la misma Biblia señala de que Dios estableció las estrellas, las lumbreras, los astros, para que sirvan de señal. Cuando nos hablan de señal, nos están indicando de que las señales son para dar un mensaje. Entonces, allí corroboramos de que el cielo es una cartelera donde nosotros podemos interpretar cosas, mensajes que Dios nos quiere decir. Y hoy en día... Ese es el gran muro de Facebook, pero era el gran muro del Facebook en esa época. Exactamente. Y ahí donde uno, mira, está pasando esto, va a pasar esto, o se relaciona con tal cosa, ¿no? Así es, por eso es que Dios siempre mandaba a que levantáramos la vista, puesto los ojos hacia arriba, ¿verdad? Abraham se le llamó, sal de tu choza y mira las estrellas. Y ahí te lo estaban diciendo. Exacto. Entonces, el hecho el fenómeno de las lunas rojas tiene mucha implicación con el pueblo de Dios, porque Dios quería no solamente las estrellas era para alumbrar y para que se conociera el día y la noche, sino también para que Dios hablara fundamentalmente como un mensaje a las fiestas del pueblo hebreo, al pueblo judío, que iba a ser su pueblo escogido. Y eso estaba preestablecido en la presencia de Dios, de que el pueblo de Dios iba a establecer una serie de fiestas
y con esa fiesta, el aparecimiento de la luna, señales en el sol, se estaría indicando cuándo y cómo se iban a hacer esas celebraciones. Esto no estaba previsto, pero ahorita se me acaba de ocurrir algo. Pero entonces, ¿qué ocasionó una cosa? O sea, una cosa ocasionó la otra. O sea, vino el fenómeno o la aparición del fenómeno y entonces se creó la fiesta o fue algo, será un plan de Dios que mira, porque Dios se comunicaba, por supuesto, con ellos y le decía, bueno, celébrenme esta fiesta de esta manera y en esta fecha, y resulta que coincidía con esa manifestación en el cielo, por ejemplo. Sí, ya era una cuestión que estaba en los planes de Dios y que estaba en el patrón que Dios iba a establecer para señalar los tiempos, claro, ¿verdad? Entonces, estas manifestaciones nos están indicando de que Dios tiene un calendario, claro, tiene una forma plan, de establecer los tiempos. El mejor planificador, digo yo. Exacto, sí. Y entonces tenía mucha implicación con la fiesta del pueblo hebreo, y eso es lo que se ha comprobado después que desde el momento en que se organizó y se constituyó el pueblo hebreo como nación, empezaron a correr los tiempos. Correcto. O sea, sí. Desde que salió el pueblo de Egipto. Estamos organizados, ya salimos de Egipto, como dices tú, aquí arranca el cronómetro ese que no sabemos cuál. Se establecieron las fiestas, primera fiesta, la fiesta de la Pascua, correcto, ¿verdad? Cuando salió el pueblo hebreo, luego vinieron la fiesta de los panes, la fiesta de las trompetas, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos. Correcto. Entonces todas estas celebraciones, bueno, tenía que el pueblo cumplirlas con mucha fidelidad, ¿verdad? Era exacto, su fecha, sí, la duración, todo eso era, sí, tenía un régimen exacto. Sí, porque tenía un mensaje, una significación. Y el pueblo tenía que ir aprendiendo a entenderse con Dios y a conocer a Dios en este tipo de todas estas celebraciones. Claro, claro que sí. Bueno, entonces sucede esto, ¿no? Sucede en esa tradición hebrea, esa tradición de fiestas que coinciden con esos fenómenos, ¿no? En eso estamos claros. Okay. Entonces, después de eso, ¿verdad? Viene la caída, como que dice, ¿no? Así es. Entonces viene una caída y ¿qué pasa? El desconocimiento. O sea, se fue perdiendo, se cayeron en desobediencia, se olvidaron de esos planes, se relajaron, como tú dices, sí, se fueron olvidando de lo que Dios enseñaba. Y eso es una falta de respeto. Fueron adoptando las costumbres de los pueblos paganos, entró la idolatría, correcto, entró la corrupción, olvidaron las fiestas, olvidaron los planes de Dios, y entonces el pueblo, bueno, empezaron las lunas que tenían que ser relucientes, alumbrantes, empezaron a llorar, por decirlo de alguna manera, porque vinieron entonces las lunas rojas, como lo dice el profeta Joel, dice, y daré prodigios en el cielo, estoy leyendo Joel capítulo 2, versículo 30, y dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se oscurecerá o se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. O sea que ahora, por causa de la desobediencia, por causa del desconocimiento, por todas estas cosas, por haberse apartado de Dios y de no seguir en la instrucción bíblica de la palabra, y por no entender el mensaje de Dios, el pueblo le vino la tragedia, le vino el juicio, le vino la condenación. Entonces, ¿qué simbolizaba esto? Un sol oscurecido. ¿Y qué representa el sol? Representa la humanidad. Cuando el sol está oscurecido en tinieblas, hay juicio para la humanidad. Y cuando la luna, que representa al pueblo de Dios, el pueblo hebreo, está en desobediencia, entonces la luna está roja y le viene juicio. Y ese es el patrón que se ha establecido en los tiempos. ¿Y la gente reaccionó ante eso o fue tardío? Pero eso me lo vas a contestar en el siguiente corte. Vamos a una pausa musical y hablamos sobre eso. ¿Cómo la gente entonces se esperanzó o se hundió en depresión? ¿O qué fue lo que pasó ahí? Vamos a en el próximo corte, hermano.
Sigue en la compañía de Entre tú y Dios, junto a Gino Becerra, por Amanecer 101.9 FM, más cerca de ti, más cerca, más cerca de ti. Extiende tus manos para recibir lo que ha de venir. Escucha el llamado, que algo se acerca, lo puedes sentir. Una palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, crecerás. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará. Algo grande vendrá. Entre tú y Dios, junto a Gino Becerra. Claro. Bueno, estamos de regreso con este tema con el hermano Héctor González, perteneciente a la Iglesia Presencia de Dios, Caja de Agua, Antioro Puerto. Presencia de Dios, Iglesia Apostólica Presencia de Dios, Paraguaná, se llama esa, con la pastora Mirna. Un saludo a la pastora Mirna, que Dios la bendiga. Bien. Amén. Bueno, le hacemos una pregunta, hicimos una pregunta, hermano, y entonces, Así es. ¿cómo quedó eso? El pueblo, ¿cómo quedó? O sea, se deprimió, se tiró al piso, ¿qué pasó? Ajá, ¿qué hicieron esta gente? Que a este pueblo que se les había dado la palabra, se les había dado profetas, se les había dado líderes como Abraham, Moisés y una cantidad de que hoy podríamos llamar superhéroes. Profeta, Bueno, claro. ¿y qué pasó? Bueno, ellos se rebelaron. A muchos los apedrearon, los mataron, tomaron en poco las cosas de Dios y sobre todo en la parte de las fiestas y de las lunas, Dios responde en Hechos, en Isaías capítulo 1, Ajá, en aquí el lo versículo. Aquí lo tengo, hermano, 14, que lo dice, y es una, yo te comentaba afuera, mientras estaba la pausa musical, que fuerte. Ah, Dios dígalo con fuerza. Dios se vino ahí pero como en una curva de esas de 180 millas, porque lo que le lanzó le dijo, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, imagínate. Me son abominables. Sí, las tiene aborrecidas. Me son gravosas, imagínate tú. Cansado estoy de soportarlas. O sea, Bueno. imagínate tú hasta dónde pudieron haber llegado en ese estado de desobediencia, de falta de respeto. De depravación, echaban los hijos al fuego, se entregaban a ídolos de barro, Sí. de madera, No, me imagino. al Dios vivo lo menospreciaron. Bueno, a ponerle otro poco de Dios por delante, imagínate, no era para menos. Sí, el pueblo se corrompió. ¿Y en qué quedó el pueblo? Fueron llevados a cautiverio, fueron esclavizados por sus enemigos. Y echados también. Perdieron el reino. Claro, porque fueron echados, deportados. Así es. Horrible, o sea, sufrieron de todo, persecuciones, ajá. Y esperando un Mesías. Pero seguramente. Dios les había prometido el Mesías. Claro, y claro. pasaron los años y apareció el Mesías a cumplir todas estas señales que estaban profetizadas y que dicho las mismas 400 años fiestas antes, claro, dicho antes. lo señalaban. Las mismas fiestas eran señales para que ellos supieran identificar el tiempo y de la llegada del Mesías. Y qué lamentable. ¿Y quién era el Mesías? Y qué lamentable ¿Qué pasó cuando llegó el Mesías? Ajá, a los suyos vino
Y los suyos no le recibieron, Dios mío. Y no los reconocieron, Dios no supieron entender el tiempo de su primera visita, de su llegada. Entonces, cuando llegaron los reyes de otros pueblos, ¿verdad? Los científicos, aquellos que llegaron, aquellos sabios que llegaron siguiendo la estrella, a Jerusalén, siguiendo la estrella, exacto, la señal del cielo. El pueblo se azumbó y se turbó toda Jerusalén y preguntaron: ¿a qué rey se están refiriendo? ¿Por qué reyes que están preguntando? ¿Verdad? Que es lo que nosotros conocemos de chiquitos, que eran los reyes magos. Exacto. Pero fíjate, hasta los llevaron, creo que Herodes se los llevó allá a ver, para que ellos le sirvieran para que ellos le sirvieran como de espía, pues. Mira, averígüeme sobre este y tal. Claro, ellos no lo hicieron, sí, pero hasta quiso utilizarlos y todo. Pero lo que te iba a comentar, que es lamentable, chico, que uno no estuviera ahí, porque, oye, uno hubiese aceptado eso con gozo pero ellos que estaban entre sus mismas gente y no lo reconocieron, no entendieron los tiempos. No entendieron los tiempos, no estaban preparados para recibir el mensaje, para recibir al Mesías. Y esto dio lugar, pues, a que el pueblo, que estuviera en una profunda oscuridad espiritual. Pero gracias a Dios que Jesucristo cambió la historia, porque Él era la luz y empezó a enseñar y a predicar, y entonces la gente empezó a entender la palabra de Dios y a seguir a Jesucristo, el Salvador. Okay. Y eso, a eso vino el Señor Jesucristo, a sacar a la gente de las tinieblas, de la oscuridad. A poner orden también. Sí. Sí, tantas cosas. Ahora, en ese tiempo hemos leído mucho sobre los evangelios y sabemos que precisamente esos evangelios están históricamente están circunscritos sobre esas mismas épocas, fiestas, porque ahí habla de la Pascua, habla todas esas cosas. O sea, sí se seguían celebrando, pero no con... Así es, el pueblo judío estaba esclavizado, no podía cumplirla. Porque estaba el Imperio Romano ahí. Sí, entonces desde esa época, en los tiempos en que fueron llevados cautivos, que ellos perdieron el reino, ya se acabaron las fiestas, se acabaron las celebraciones de todo tipo. No solamente, se hacían entonces ¿qué? En secreto, guardaditas. No, había gente que todavía iba al templo, buscaban de Dios, pero la religión, toda la parte religiosa estaba controlada por los extranjeros, gente que ni siquiera estaban oprimidos, claro. Estaban tomados, la parte religiosa estaba el poder, ya se habían constituido en un estado, lo que es la parte religiosa, claro. Y resulta que los que buscaban de Dios tenían que ir a los desiertos, como el caso de Juan el Bautista, y como gente que humildemente seguía, porque el estado perseguidor religioso los oprimía y los perseguía. Claro, y entonces esa historia se fue cumpliendo a lo largo del tiempo, hasta en que, se acabó como nación ya en los años 70, después de Jesucristo, que... 70 años después exacto, de la aparición de se perdió el Estado de Israel, porque la nación judía como tal, ¿verdad? Porque vinieron los romanos y destruyeron todo, destruyeron el templo, destruyeron la nación, se destruyó políticamente la nación y empezaron ellos a vagar por el mundo. ¿Verdad? Ahí viene aquello del pueblo errante. Sí, entonces han venido errantes y todas estas cosas han seguido las señalizaciones de todos estos anuncios astrológicos. No perdamos, astronómicos. Exacto. No perdamos, exacto. Vamos a la idea, la línea de lo que claro, es. Cada una de esas cosas han sido señaladas en el cielo. Exacto. Esa es nuestra pantalla. Sí. Bueno, hermano, ahora vamos a hablar de cómo ese pueblo cómo hizo para echar para atrás. Porque, ¿cómo fue el transcurso a lo largo de la historia? Claro. ¿Qué sucede? Por ejemplo, Pero eso me lo vas a decir tú. Yo sé que estás emocionado, yo también. Pero tenemos que cumplir los compromisos de la emisora. Y ya regresamos, hermano, que en el otro bloque vamos a darle, pero bien ese tema porque está bien interesante. Ya volvemos. La publicidad que vende. Anuncie con nosotros en la señal de prestigio.
Amanecer 101.9 FM. Amanecer 101.9 FM ya está en la web. A través del www.teleamanecerfm.com. Ven, navega con nosotros y recibirás bendición. Sigue en la compañía de Entre tú y Dios, junto a Gino Becerra. Bueno, y estamos de regreso. Programa Entre tú y Dios. Les recuerdo el teléfono de contacto 0416-087-7305 y el teléfono del estudio, que no me lo memorizo, pero lo tengo aquí anotado, el 247-9798, para sus solicitudes de oración, cualquier pregunta que podamos responderle. Si usted quiere alguna orientación, nos deja su número o su correo electrónico y nosotros los comunicaremos con usted sobre este y cualquier otro tema, por supuesto referido a nuestra relación con Dios. Pero mi hermano, estábamos hablando muy sabroso de lo que le pasó al pueblo de Israel, consecuencia de esas cosas que tremendas, ¿no? Y el pueblo se desarraigó, entonces empezó a andar errante, como se dice por todo el mundo conocido de entonces. Correcto. Entonces después vienen hechos históricos importantes, bueno, que los conocemos como tal, marcados como hitos de la historia, y que coinciden con el fenómeno o la manifestación celeste de la luna roja o la luna de sangre que llaman, ¿no? Así es. ¿Y qué pasó, hermano? Entonces, Bueno. ¿cuáles fueron esas coincidencias? Bueno, las primeras lunas rojas en forma de tétradas, hay que explicar esto. Una tétrada son 4 lunas rojas que se suceden a lo largo de 2 años de 2 años consecutivos, ¿verdad? Ajá. Y la primera tétrada se sucedió en el 1492. El pueblo de Dios, el pueblo judío, estaba en Europa, fundamentalmente entre España y Portugal, bajo el imperio español. Ellos llegaron a un momento en que fueron perseguidos, fueron excomulgados de España, ¿verdad? Y entonces exactamente el día en que fueron sacados de España, Colón con un grupo de judíos y muchos de ellos llegaron a América y descubrieron el Nuevo Mundo, ¿verdad? Ok, pero eso fue una decisión también tremenda, porque toda esa gente que sale con Colón salen, no eran los únicos, sí, pero sí salieron. Pero salen desahuciados, porque Sí. yo digo desahuciados porque todo el mundo entendía que la tierra era plana y que pueden llegar a la orillita y caer y chao, Bien. ¿verdad? Entonces toda esa gente iba ahí como dispuesta a morir, ¿no? Sí, aunque Colón se sabe que para ese tiempo él sabía ya, y por la escritura, de que la tierra era redonda, y Claro, esto y aquello. claro. Pero el pueblo hebreo fue perseguido. Ellos fueron Sí, sus heredades, Segregados. sus casas, todas fueron confiscadas. Claro. Y tuvieron que salir cuando se cumplió el término del decreto de que ellos tenían que dejar España y todas las provincias donde regía el imperio español. Otra deportación Y más. tuvieron que seguir errando para Imagínate, otros pueblos. Imagínate. qué Y terrible. entonces, pero se cumplió esa fecha, se produjeron esas tétradas en la época en que Colón cruzó el mar El Atlántico, claro. Exacto, y llegó al Nuevo Mundo. Ese fue en ¿Entiendes? 1490. Colón es judío. Correcto. Y todo eso. Entonces, ese es un hecho histórico extraordinario. Claro. Luego tenemos otra tétrada, se sucedieron 460 y pico de años más, en 1948. Después de la Guerra Mundial. Después que sufrieron el Holocausto, Qué mollera. ¿verdad? Que murieron por lo Disculpa menos la expresión, 6 pero millones de cuando a mí- judíos. Cuando a mí me nombran holocausto, hermano, yo digo, Bueno, es que fue una cosa tan... Todavía eso tan está tremendo, en documentos, Sí, en sí. videos, fotos y todo eso. Sí. Donde Hay un museo, hermano, hay un Exacto. museo entero
de lo que fue. Y mejor no toquemos Sí. el tema porque me voy a deprimir. Bueno, en esa época quedó Tremendo. destruida no solamente el pueblo judío, sino Alemania y todo, casi 6 toda millones Europa. de judíos 30 millones de muertos. de muertos en y 6 todo- millones eran y judíos. 6 millones de judíos. Eso es para sentarse a llorar. Entonces eso fue en Bueno, pero ya en 1948, después de la guerra mundial, de la segunda, 1948. se declara el Estado de Israel, ¿no? En 1948 se declara el Estado de Israel. O sea, vuelvan a su tierra. prácticamente. Exacto, volvieron a sus tierras, pero el mismo día en que fueron proclamados ya la Liga Árabe estaba reunida para echarlos al mar, para sacarlos, Como el para faraón. expulsarlos. Como el faraón allá en Egipto. Sí, sí, exactamente. Se rodearon más de 200, miles de árabes, todos los países árabes en contra de Israel, y sin embargo Israel logró sobrevivir, ¿verdad? Y se establecieron como nación, pero no tenían Como un Estado, ¿no? como un Estado, compartieron con los palestinos en ese entonces. Claro. Luego tenemos que en 1967 se realiza otra guerra, la guerra de los 6 días, donde ellos conquistan Jerusalén como capital. Entonces esto es otro hecho histórico significativo, Y coincide. donde están coincidiendo con lunas rojas y que a la vez estaba relacionada con fiestas de judías en esa época. Y es una guerra inclusive ejemplar para el que quiere estudiar el arte de la guerra. Esto es un operativo excelente, donde se demostró que ese pueblo sabía cómo. Sí, ellos estaban armados, por ejemplo, la otra vez todos los árabes, todos estaban armados por los rusos y sin embargo nada. Estados Unidos apenas pudo darles pocas armas, sin embargo ellos lograron Y con conquistar Jerusalén, ¿verdad? Y tomaron el Muro de los Lamentos, y desde allí Moshe Dayan, como el capitán que logró esa hazaña, dijo que de acá no nos sacarán jamás. Ya ahí están. Y ahí están, logrando. Claro que Eso sí. sucedió entonces en 1967. 7. Ahora, la última tétrada viene a suceder en estos días que estamos viviendo. El año pasado, Ajá. en el 2014, Ajá. el 15 de abril se cumplió, o se apareció la primera luna roja, ¿verdad? Y el 8 de octubre, la segunda luna roja. Y luego, este año, en el 2015, Ahí es, son donde cuatro, ahí es donde te voy a detener, porque el 2015 lo vamos a dejar para la siguiente pausa, que es donde vamos a explicar pues qué ha pasado, porque ya llevamos 8 meses del 2015, qué ha pasado y qué cosas pudieran pasar. Muy bien. Allá. Él regresará, tan cierto como respirar, y un pueblo de ropas blancas viene a buscar. Ya es tiempo de estar preparados, porque Él pronto vendrá y te levantará. Él te levantará. Él regresará, tan cierto como respirar, y un pueblo de ropas blancas viene a buscar. Ya es tiempo de estar preparados, porque Él pronto vendrá y me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Puede ser hoy cuando Él regresará. Continuamos con Entre tú y Dios por Amanecer 101.9 FM, más cerca de ti, más cerca de ti, más cerca de ti, más cerca de ti.
Bueno, estamos de regreso en el último bloque del programa. Sí, vamos al último bloque y vamos a hablar bueno, ya hablamos hasta el 2014, mi hermano. Hablamos Sí. de todas estas cosas que han pasado. Y entonces ahora entramos, bueno, ya llevamos 8 meses del 2015 y estamos observando una serie de acontecimientos mundiales que uno dice, bueno, y por ejemplo, la reconciliación Que de están Irán. relacionadas con Israel. Sí, están relacionadas con Israel porque de Irán Irán cesó el bloqueo que tenía Irán porque admitió pues de que los técnicos entraran a las instalaciones nucleares y se viera que ahí no hay ninguna bomba, sino simplemente es para usos de otra índole. Aunque usted me estaba comentando que como que eso podría ser mentira, porque ellos entre los planes de Irán ha sido destruir a Israel, siempre, Así ¿no? es. Sí. Y otras tantas cosas más que están pasando en el mundo, no directamente con Israel, pero como cosas impensables. Por ejemplo, que Cuba se terminara de abrir ya relaciones con Estados Unidos. O sea, están pasando cosas que no pensábamos que iban a pasar. Y lo de Irán sí preocupa porque por esa amenaza constante que siempre la hubo, ¿no? Sí. Ese es uno de los principales problemas que tiene la humanidad. El problema, la amenaza, el conflicto en árabe-israelí. Que, bueno, todo el mundo ha querido meter la mano en eso, buscarle solución y nadie ha podido. Y ni podrán tampoco. Porque ese es un problemita que se le tiene guardado a otro personaje en tiempos muy especiales, que ese sí va a prometer la solución del problema. ¿Verdad? Que Ya estamos hablando del anticristo. El apocalipsis. Ya. ¿Verdad? Porque uno de sus proyectos es el de firmar un pacto, La paz mundial. ¿verdad? La paz mundial, y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción de repente. Pero ¿qué ha pasado en este año Nos iremos con 2015? Cristo, ¿Qué ha pasado con Israel? Bueno, aparte del eterno problema con los palestinos, Claro, que la franja hubo de la Gaza. guerra con Gaza, precisamente durante esos días de la fiesta de la Pascua. Bueno, para esa fecha se estuvo moviendo el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, para firmar un pacto que duraría 9 meses, una fecha muy significativa. Pues eso está establecido, eso está en prórroga, pero la guerra de Gaza estuvo siendo noticia durante todos esos meses, ¿verdad? Sí, hubo unas explosiones Y entonces, terribles. aparte- Atentados sobre todo terroristas, ¿no? Sí, los misiles y la cuestión. El conflicto con Irán persiste porque ellos quieren que, sobre todo impulsado por el grupo terrorista ISIS, establecer un Estado islámico y quieren tener el control de todos los países del Medio Oriente. Siria, quieren tumbar Siria. Y Palestina se convertiría en un Estado por como supuesto, Israel, un mismo eliminado estatus. Israel, estaría Palestina como claro. dominando, porque ellos quieren dominar Jerusalén, quieren constituirse, que sea Jerusalén la capital del Estado Islámico y todo eso. Entonces, para eso requieren. En estos días hubo un conflicto, los judíos tomaron la cúpula de la roca, un lugar sagrado para los árabes, y esto podía constituirse o traer como consecuencia un conflicto más grave, porque Claro, el mundo a gran árabe escala. se levantaría a gran escala, sí, porque provocar otra intifada, como le llaman. Sí. Y entonces esto traería consecuencias impredecibles. Pero nos hablaba, disculpa que te ataje, hermano Héctor, pero nos hablaba el pastor Juvencio cuando estuvo acá, ¿te acuerdas? Que estuvo 15 días por acá, y en una de esas conversaciones nos hablaba de que él estaba seguro, y él es un hombre de Dios, bueno, Juvencio Peña es nuestro pastor mayor, y él decía que él estaba seguro de que ahí no iban a poder con Israel, no solo porque Dios está con ese pueblo, sino porque ellos tienen armas aún no conocidas que las tienen muy guardadas. Entonces, cuando se les ocurra atacarlos con toda la fuerza que ellos creen que tienen, mira, no van a poder. Porque ya se han ido desde el año 67, de que nombramos de la guerra esa de los 6 días, acá, mira, ahí se han preparado tremendamente y tienen armas que ni conocemos. Y no las van a revelar porque son los secretos mejores guardados. Y ellos están dispuestos a defender con la muerte su nación, Sí, su sí. territorio, su pueblo. Evidentemente. Y saben que, bueno, que
Y eso lo dijo Netanyahu allá fue a decírselo a los Estados Unidos. El primer ministro, sí, él fue y se los dijo clarito. Así al presidente, a presidente Obama. Sí, Y le digo, con ustedes o sin ustedes nosotros actuaremos. ¿Y qué significa actuar? Que ellos destruirían las bases nucleares iraníes, porque eso es una amenaza para el Estado de Israel. Así es. Y bueno, eso son las condiciones que están previstas para este año, que viene a producir otra luna roja dentro de apenas pocos días. Falta un mes más o menos. Para el 28 de septiembre. El 28 de septiembre se va a producir una luna roja. Tú me hablabas, creo que tú me conversabas de que en septiembre es un mes que le tienen extraordinario. le tienen tanta cosa porque ocurrió lo de las Torres Gemelas. El 11 Eso de fue en el 2001 durante un año sabático. ¿Verdad? Pero acuérdate que ellos a esas fechas ellos les tienen, como decir, ya cuando se acerca esa fecha ellos les da algo, se ponen en alerta, no sé qué. Este naranja. año, Ajá. el 13 de septiembre, se va a producir un eclipse de sol y va a haber, termina el año judío. Y el 28 está la luna de sangre. El 28 está la luna de Imagínate, sangre. está ahí correcto. cerquita. Entonces, estamos hablando de 15 días. Sí, ya eso se comenzaría también el nuevo año judío, Ujú. el Han Rashadat, y son fechas muy significativas. Bueno, entonces tendríamos que estar muy pendientes, orándole al Señor, hermano, y pendientes de que, bueno, ojalá que las cosas tampoco tengan unas consecuencias, pero que siempre vamos a estar orando, ¿verdad? Pendientes más que todo eso, de que era que el pueblo judío, pues, que nosotros tenemos que bendecir, porque nos corresponde. Maldecir al pueblo de Israel es maldecirnos a nosotros mismos, entonces eso es tremendo. Nosotros tenemos que bendecir a todos, pero en especial al pueblo judío. Hermanos, tenemos que despedir el programa, pero la conclusión que nos llama rápidamente es... Sí, tenemos que estar de pendientes de todo esto lo que tenemos que entender, que Dios es soberano, que Dios hace las cosas como las tiene planificadas, de que Él es nuestro Dios y Él nos cuidará, Ujú. ¿verdad? El Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. Amén. Dios cuida a su iglesia. Gloria a La Dios. iglesia, Dios es como una novia que se está preparando para el encuentro, ¿verdad? Así es. Dios va a cumplir sus planes con el Estado de Israel y con el mundo. Amén. Pero nosotros tenemos que confiar en Dios, que de todos estos peligros y de todos estos momentos de crisis vamos a ser bien librados porque el Señor lo ha prometido. Dios nos guardará. Y que sabemos que bueno, estas cosas se cumplen porque es la palabra de Dios. Y que nosotros tenemos que estar alerta anunciando el Evangelio porque Cristo viene pronto. Esto es lo que nos indica esta serie de señales, Cristo que el viene. Señor viene y que hay que estar preparados porque la venida del Señor se acerca. Aleluya. Bueno, Dios los bendiga, Dios les guarde. Este programa llegó hasta ustedes gracias a nuestro Dios Todopoderoso y de la Dirección General, el pastor Ali Antonio Ure, en la gerencia de programación Luis Cuauro, en la secretaría Natalie García, en la sala técnica mi hermanito, que Dios me lo bendiga, Joan Montes, siempre dispuesto, y en la producción y conducción de este espacio, su amigo y consejero Gino Becerra Cuevas. Y gracias a mi hermano Héctor por haber acompañado y que esperamos que vuelva, hermano. Vamos a la orden. Amén.